¿Qué tal? Mi nombre es Werner Gabriel Dudet Tineo y en esta oportunidad les voy a exponer los hechos del caso del expediente 03203 de 2010. Primero, la abogada Yasmín Patricia Simón Regalado fue denunciada ante el Colegio de Abogados de Lima por haber actuado en una situación de conflicto de intereses, ¿no? Ya que primero brindó asesoría legal a una mujer que buscaba demandar a su esposo por pensión de alimentos, y durante esa consulta obtuvo información personal, económica y legal de la consultante, bajo un contexto de confianza profesional. Tiempo después, la misma abogada aceptó defender al esposo de esta mujer en el mismo proceso judicial, ¿no? Colocándose en una posición incompatible por un lado, ya que conocía los intereses y debilidades de la esposa, y por otro, representaba a la parte contraria, ¿no? Esta doble intervención generó un choque entre su deber de lealtad hacia la primera persona y su nuevo compromiso con la parte opuesta, configurando un conflicto de interés directo. Ante ello, el Colegio de Abogados de Lima determinó que su conducta afectó la independencia e imparcialidad del ejercicio profesional y la sancionó con un año de suspensión. Al ver esto, la abogada presentó una demanda de amparo, alegando vulneración de su derecho de debido proceso y negando la existencia de una relación formal con la primera consultante, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional en 2010 declaró infundada la demanda, confirmando que existió un claro conflicto de intereses que comprometió la ética y la credibilidad de la profesión jurídica. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Camila Medina Doria y ahora vamos a ver cuáles son los valores o principios que se encuentran en conflicto en el caso ya expuesto. Bueno, en primer lugar tenemos la equidad, que es la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. El conflicto en este caso es al brindar la asesoría a Ana María Chiesa y luego representar a su esposo Otto Cedrón. La abogada corre el riesgo de no actuar justamente con cada parte y de esta forma afecta la equidad en la relación profesional. Después tenemos a la imparcialidad, que es la falta de designio anticipado o en otras palabras favoritismo, y esto permite actuar con rectitud. Aquí el conflicto se ve porque su relación previa con la denunciante genera un riesgo de sesgo al representar al cliente actual, comprometiendo su imparcialidad. Luego tenemos a la confidencialidad, que es la obligación de no revelar ni usar información del cliente sin su consentimiento. El conflicto aquí surge porque, aunque las consultas previas fueron generales, existe el riesgo de que cualquier información adquirida indirectamente influya en la defensa de su nuevo cliente, afectando la confianza en la profesión. También tenemos los principios que han entrado en conflicto, que son la lealtad hacia el cliente, que es priorizar los intereses del cliente actual sobre cualquier otro interés en relación. Aquí el conflicto surge porque al representar a partes con intereses opuestos, se pone en riesgo la lealtad en el primer cliente, pues podría no actuar completamente en el beneficio del nuevo. Y también tenemos el criterio de profesional o de independencia. Este se define como la capacidad de emitir opiniones y tomar decisiones profesionales libres de compromisos externos o influencias personales. Aquí el conflicto surge porque la experiencia y la información adquirida con el cliente anterior podrían condicionar su juicio profesional, afectando la independencia y la objetividad de la defensa del nuevo cliente. Mi nombre es Camila Hernández y yo explicaré cómo debería proceder el abogado ante tal situación. Para responder tomaremos como referencia el Código de Ética del Colegio de Abogados de Lima. En primer lugar, la abogada Yasmín debe detenerse y verificar los hechos, confirmar con exactitud qué se dijo en la consulta con Ana María y si se transmitió información que genere una expectativa legítima de confidencialidad. Según los artículos 30 y 33, esta información está protegida y la obligación de reserva subsiste aún concluida la relación. Si tras la verificación advierte un posible conflicto, Yasmín debe actuar conforme al artículo 38, absteniéndose de aceptar o continuar el patrocinio cuando su independencia pueda verse afectada. Asimismo, según el artículo 41, no debió aceptar el nuevo patrocinio de Otto Cedrón por estar sustancialmente relacionado con una consulta anterior de la parte contraria, salvo consentimiento informado y por escrito, conforme esto al artículo 43. En caso de persistir la duda, debe comunicarle a su cliente Otto la situación y excusarse del caso. Finalmente, Yasmín debe documentar todo, registrar la primera consulta, mantener un sistema de control de encargos como prevé el artículo 44 y conservar los consentimientos o las advertencias. Este caso demuestra que incluso la apariencia de conflicto puede ser sancionada, por lo que la prudencia, la transparencia y la documentación son indispensables para preservar la lealtad y la confianza personal. Daniela Paucar y yo hablaré acerca de las consecuencias jurídicas ante un conflicto de intereses por parte del abogado. En primer lugar, el deber del abogado es el de abstenerse, aceptar o continuar el patrocinio si es que existe un conflicto de intereses. Solo puede hacerlo con consentimiento informado y escrito de los involucrados. Esto según el Código de Ética del Abogado en los artículos 11 y 12.
¿Cuáles serían las sanciones disciplinarias? Estas serían a base del Código del Colegio de Abogados. El conflicto de intereses constituye una falta ética grave y el Colegio de Abogados puede imponer una amonestación o procedimiento, una multa, una suspensión temporal o, si es un caso muy grave, una expulsión definitiva. ¿Cuál sería la responsabilidad civil del abogado? Si el conflicto causa perjuicio al cliente, el abogado puede ser demandado civilmente por daños y perjuicios. Esto es regulado por el 1321-1969 del Código Civil. Debe indemnizar el daño emergente, el lucro cesante y en algunos casos hasta el daño moral. La responsabilidad penal del abogado. Si el conflicto implica revelación de información confidencial, el abogado incurre en violación del secreto profesional, regulado por el artículo 165 del Código Penal, sancionado con pena privativa de la libertad y multa. Los efectos procesales. Un abogado con conflicto de intereses puede ser recusado u obligado a renunciar al patrocinio. En casos graves, el proceso puede ser anulado o impugnado, si se demuestra que el conflicto afectó a los derechos de las partes. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Abigail Villafuerte Tapia y les voy a hablar acerca de las conclusiones de este trabajo. Se presenta el caso de Yasmín Patricia Simón Regalado, resuelto por el Tribunal Constitucional de nuestro país en el expediente número 213 en el 2010, donde se analizó un conflicto de intereses por interés propio originado por la actuación de esta misma abogada, donde se comprometió su lealtad profesional y el deber de confidencialidad a representar partes con intereses opuestos en el mismo proceso. El Tribunal Constitucional en el 2010 estableció que el deber de confidencialidad surge desde el primer contacto con el cliente, incluso si no existe un contrato formal. Es por ello que la sanción interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima, siendo esta la suspensión de 1 año, consideramos que fue válida, ética y proporcional, porque la confianza entre abogado y cliente es la base del ejercicio profesional. En este caso se enfrentan valores fundamentales que resaltamos durante todo el trabajo, que son la lealtad, independencia, equidad, imparcialidad y confidencialidad. Nos gustaría mencionar al autor quizás Chocano Davis en su artículo El conflicto de interés por interés propio del abogado, publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2005, la cual menciona que el conflicto se presenta cuando los intereses personales del abogado se oponen a su deber profesional y comprometen su criterio independiente y debilitando la confianza pública en la abogacía. Asimismo, en las diapositivas brindadas se explica de que el conflicto de intereses implica la pérdida de equidad e imparcialidad y que el abogado debe abstenerse a asumir causas donde su objetividad pueda verse afectada. Por último, Juan Carlos Morón Urbina complementa indicando que estos conflictos, si no se gestionan de manera adecuada, pueden generar corrupción, desviación de poder o pérdida de legitimidad institucional. Por último, desde el punto de vista normativo, el Código de Ética del Abogado, en sus artículos 38 y 39, prohíbe aceptar o continuar un patrocinio cuando existe un conflicto de interés personal o patrocinio simultáneo de partes adversas, salvo consentimiento informado y escrito. Muchas gracias.